Buenos días. El Tribunal Electoral del Estado de México se complace en darle la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia magistral que intitula La democracia participativa y su tutela en el Estado mexicano, de las acciones afirmativas en la justicia electoral. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la intervención del doctor Salvador Alejandro Pérez Contreras, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Muchas gracias, magistrado. De igual Al forma, contrario. agradecemos y saludamos la presencia de la y el magistrado, de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y del magistrado Raúl Flores Bernal, que en esta mañana nos acompañan en esta disertación. De la misma manera, agradecemos la puntual asistencia y participación de las personas servidoras públicas que integramos el Tribunal Electoral del Estado de México. Por su parte, solicitamos a quienes nos acompañan en esta capacitación encender sus cámaras y mantener en todo momento sus micrófonos en modo silencio. De igual forma, hacemos del conocimiento de todas y todos los asistentes que la coordinación de capacitación, investigación y documentación de este tribunal es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales requeridos para el registro de asistencia a los eventos de capacitación, para lo cual, con el objeto de que conozcan la manera en que son protegidos y en que tratamos sus datos, así como los derechos con los que cuentan en torno a esta materia, ponemos a su disposición, a través del chat de esta plataforma, el aviso de privacidad, mismo que podrá ser consultado en su manera integral en la página oficial del Tribunal Electoral del Estado de México. Sin mayor dilación, a continuación cedemos el uso de la voz al magistrado Raúl Flores Bernal, quien nos dará su mensaje de bienvenida y de igual forma habrá de fungir como moderador de esta conferencia. Magistrado, adelante. Muchas gracias, maestro Cristian. Qué agradable mañana para todos nosotros. Saludo con respeto, con cariño a todos los que congregamos en este momento y quienes nos acompañan en forma virtual y que nos siguen a través de las redes sociales del Tribunal Electoral del Estado de México. Sean todos y cada uno y cada una bienvenidos a esta sesión de capacitación que se realiza en seguimiento a nuestro plan anual de capacitación que se desarrolla por parte del Tribunal Electoral del Estado de México. A nombre del Pleno, de nuestra presidenta, es un gusto, un honor saludar a nuestro amigo, el doctor en Derecho Salvador Alejandro Pérez Contreras, quien, todos sabemos, es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado vecino de Michoacán. Querido amigo magistrado, sea usted bienvenido a esta su casa, el Tribunal Electoral del Estado de México. Es un placer, desde luego, tenerle en esta ocasión. Por su parte, también me es muy grato saludar a mi compañera y compañeros del tribunal, en especial a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, quien, desde luego, con el agrado de su presencia, así como a todos y cada uno de los integrantes del personal administrativo y jurisdiccional de este tribunal electoral. La temática que hoy nos convoca y que disertará nuestro amigo el doctor Pérez Contreras se desarrolla en una peculiar forma de concepción de la democracia y si hemos de referirla, pues desde luego a la evolución de esta, una apreciación sobre el devenir de la democracia en su concepción antigua y el desarrollo moderno que ha tenido la unificación y el reencuentro sobre el carácter de soberanía popular, la unificación, desde luego, de la identidad y, desde luego, de las instituciones y sujetos que tienen como propósito acercar las instituciones más al pueblo. La democracia, desde luego, participativa, si bien no deja de lado el componente indispensable de las democracias modernas, como lo son las instituciones partidistas, vira hacia una nueva comprensión de los derechos y deberes políticos. La ciudadanía como eje, como sujeto primordial de este proceso histórico. El tema central, desde luego, debería entenderse la función de las instituciones, la intervención plural de la sociedad en sus distintas formas, matices y proyecciones. Es un complemento de la representatividad que se proyecta en el adecuado funcionamiento del régimen normativo institucional. La búsqueda, desde luego, habrá de ser no solo en la implementación de una forma participativa de la democracia, sino en la generación de una cultura de participación, tanto social como institucional. Como mejor, desde luego, lo aborda Maurice de Bourdieu, se trata de una colaboración entre ciudadanos y sus representantes. Una de las vertientes que se ha dado, desde luego, en este devenir es el desarrollo de nuestro tema, la justicia electoral.
para la consolidación de este modelo de democracia son justamente la existencia y promoción de las acciones afirmativas, en su faceta, desde luego, de progresividad y también su carácter transitorio. Para la salvaguarda y el ejercicio de los derechos político-electorales, desde luego, por ejemplo, en el tema de género, y que permite una mayor integración de las mujeres en la vida política y en la toma de decisiones. Como se podrá observar, desde luego, es un tema que circunda constantemente nuestro tiempo y del cual resulta necesario su reflexión y su instrucción. El debate y, desde luego, la socialización en los distintos ámbitos, que desde luego es obligación de nosotros, encargados de la justicia electoral, abordar de manera, diría yo, urgente estas temáticas. Por lo demás, estimado magistrado, sabemos que quienes laboramos en este tribunal le otorgamos la más cordial bienvenida. Y si me lo permite nuestro amigo leer una muy apretada síntesis curricular del ponente del día de hoy. El magistrado presidente Salvador Alejandro Pérez Contreras es licenciado en Derecho de la insigne Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa misma casa de estudios. Igualmente es doctor en Derecho por el Programa de Doctorado Institucional del Estado de Michoacán y cuenta con el Máster Internacional del Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Comúnmente, coincidimos ahí en esa otra alma mater, en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es especialista en Derecho Procesal por la referida Casa de Estudios y de igual forma ha cursado diversos diplomados dentro de la Universidad Nova Hispania, tales como diplomados en Derecho Electoral, diplomado en Derecho Constitucional y Democracia, diplomado internacional sobre interpretación y argumentación jurídica y diplomado en Administración Pública. De igual manera, cuenta con estudios dentro del diplomado en materia de transparencia por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el diplomado en Finanzas Públicas del Estado de Michoacán. En su ámbito profesional, ha contribuido activamente como ponente en la difusión del derecho electoral, impartiendo pláticas, conferencias sobre temáticas de derechos político-electorales de los ciudadanos y nulidades en materia electoral. Otra de sus áreas de interés es la divulgación de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, impartiendo conferencias y colaborando en diversos proyectos tendentes a consolidar la gobernabilidad democrática, como profesor e investigador en diversas instituciones educativas y públicas. Asimismo, ha colaborado como articulista en diferentes medios institucionales y universitarios. En cuanto a su desempeño profesional, cuenta con trayectoria en los ámbitos parlamentario, administrativo y jurisdiccional, como asesor jurídico y secretario técnico del Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, secretario ejecutivo del nuevo Sistema de Justicia Penal, director de Auditoría Estatal de la Auditoría Superior de Michoacán, entre otros cargos públicos. Actualmente se desempeña como magistrado y presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. No lo agregó, pero también sus vínculos con el Estado de México son muy cercanos. Ha sido docente de la maestría, entiendo, en Derecho Electoral en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Sin duda, una trayectoria bastante nutrida y, desde luego, muy respetable. Distinguido amigo magistrado, sea usted nuevamente bienvenido y le cedemos el uso de la voz y exhortamos a todos y cada uno de los que nos siguen en la audiencia, pues a participar y a nutrirse de lo que escucharemos el día de hoy. Adelante, mi querido amigo. Qué honor, qué gusto y qué placer tener esta oportunidad tan importante, sobre todo porque ello para mí representa un espacio muy significativo, sobre todo en aras de lo que implica el generar estos espacios tan importantes. Pero antes que nada, quiero agradecer esta tan amable presentación que hace mi querido amigo el magistrado Raúl Flores Bernal. Gracias, magistrado, de todo corazón. Y desde luego, aquí a la muy amable invitación que me hizo la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Muchísimas gracias, magistrada, que fue usted el conducto, el puente para su servidor. Y desde luego
a que este espacio tan importante lo hayamos podido tener para efectos de generar esta oportunidad que me brindan ustedes de manera muy, muy significativa para su servidor, de todo corazón, el que me hayan permitido estar en este espacio que me parece fundamental para poder compartir algunas de las experiencias que ello conlleva y que me da sobre todo enorme gusto. Quise hacerlo muy breve en la síntesis curricular, el abstract, pero quise ser sobre todo el que el llenarme de un estado al que también le agradezco mucho, que es el Estado de México, el que me permitió en su momento brindar un espacio que fue también profesionalmente para mí, el estar en el Instituto Electoral del Estado de México, ¿sí? Donde también tuve oportunidad ya hace algunos años de poder estar ahí con ustedes y sobre todo estar aprendiendo y abrevando el conocimiento de fabulosas y magníficas personas que conllevan a esta tarea tan importante de lo que es el fortalecimiento de nuestro conocimiento en materia democrática. Y fíjense que eso es algo que yo agradezco de todo corazón, porque ello me permitió en ese sentido poder llevar una serie de experiencias tan bonitas, gente tan maravillosa de quien guardo mucho recuerdo en el Estado de México por el paso que tuve en estas instituciones tan importantes para el fortalecimiento de la democracia en el Estado de México y que ha sido un baluarte fundamental para efectos de seguir dando cuenta de lo que implica el hecho de establecer estos canales tan importantes de participación y desde luego que eso lo agradezco de verdad, de mucho, de todo corazón, porque si algo también le debo al Estado de México fue precisamente el que me abrió las puertas para poder también estar compartiendo mucho de lo que hoy en día, ahora vamos a recapitular y que agradezco a todo. Dije, quiero irse a hacer este preámbulo porque con el magistrado Raúl Flores Bernal también tuvimos ese acompañamiento desde el área académica, cosa que también agradezco muchísimo y que desde luego eso es algo que importante ya siendo también dentro del claustro académico, el que podamos ser parte de los estudios de posgrado del Instituto Electoral del Estado de México, ya siendo el magistrado Raúl Flores, pues decano ya también del claustro académico del Instituto Electoral. También, magistrado, muchas felicidades. Y desde luego, ¿qué puedo decir de nuestra querida magistrada Marta Patricia Tobar? Gracias, magistrada. Ahí su excelente equipo de trabajo que muy amablemente tuvieron ahí la gentileza con nuestro Armando Castañeda, de verdad, mil gracias, porque esto me permite, nuestro amigo Cristian Aldrete, gracias por la capacitación que muy gentilmente nos permitió poder brindar este espacio. Y fíjense que quisiera, dentro de esta contextualización que implica en los agradecimientos que representa, cómo es que hoy en día podemos recapitular lo que implica el hecho de establecer, como lo dice el tema, ¿sí?, la democracia participativa y su tutela en el Estado mexicano. Y así como las acciones afirmativas que surgen derivado de la misma justicia electoral. ¿Qué les puedo decir a ustedes que no sepan derivado de este proceso electoral que vivimos tan reciente y que en ese mosaico democrático vivimos experiencias muy particulares en cada entidad federativa? Creo que eso es lo interesante, y que en este diálogo de intercambio, de reflexión, podemos darnos una idea y dar cuenta de manera muy particular cómo empezamos en su momento a construir criterios que permitieran en su momento establecer los alcances de una norma jurídica que, motivo de la consecuencia legal, pudiera justificar una decisión. Y bueno, eso nos llevó a una serie de experiencias, vuelvo a señalarlo, para ir delineando las decisiones judiciales. Qué bueno que nosotros en ese quehacer que desarrollamos pudimos establecer bajo esa misma dinámica cómo la democracia participativa y deliberativa, que lo vemos en torno, porque hablar también de este concepto
como tal, implica el hecho de que nosotros hoy en día tengamos que ver cuáles han sido los alcances que se han generado con motivo de estos procesos electorales a lo largo de los últimos 30 años. Y hablar de 30 años, fíjense que no solamente hablábamos del contexto de lo que implican un tribunal en lo particular. Fue coincidente, ¿sí?, porque así lo quiso el destino, el hecho de que Michoacán fuera a la par casi con el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, ¿sí?, iniciadores de lo que eran los tribunales electorales, ¿sí?, en las entidades federativas, porque ahí prácticamente, recordemos que Michoacán tiene un ingrediente adicional, como es el hecho de que encontramos situaciones que se dan con motivo del movimiento democrático nacional, que se da bajo una corriente de exigencia social de instaurar un modelo político electoral que permitiera también dar en su momento cuenta de una alternancia que permitiera a los ciudadanos, aquellos que señalaban que las elecciones no eran limpias, confiables, transparentes, no se respetaban los votos, ¿sí?, se estableciera un modelo que garantizara certeza, dar legalidad a los comicios y que eso permitiera en su momento pues que la sociedad también fuera parte de esa toma de decisiones y de ahí el ciudadanizar, en este caso los órganos electorales, como fue la creación en su momento de lo que era el Instituto Federal Electoral. Bueno, eso como un primer preámbulo. Pero esa situación particular se da en ese entorno de cómo vamos nosotros construyendo democracia. ¿Cómo se va construyendo la democracia a lo largo de los últimos 30 años? Donde encontramos que el modelo actual que tenemos hoy en día, pues representa el esfuerzo, el sacrificio de una serie de eventos que se dieron durante la década, finales de los 80s y hacia los años 90s. La instauración de órganos electorales autónomos, los órganos autónomos constitucionales que se dan, y eso también de manera muy particular, de qué forma, ¿sí?, empezamos a diseñar un modelo que fue el que hoy en día sigue prevaleciendo, pero sobre todo el hecho de que este modelo, aunque haya tenido reformas que se han dado a lo largo de los siguientes años, 96, 2006, 2007, 2014, por citar nada más algunos ejemplos, pues fue precisamente atendiendo a situaciones particulares que se daban con motivo de las mismas elecciones. Eso también es parte de la misma participación ciudadana. Qué bueno que nosotros ahorita podemos compartir una serie de eventos que se dan a lo largo y ancho de nuestro país, pero además en el contexto internacional vemos también que la misma dinámica que se da de la sociedad va generando situaciones o condiciones que permitan una mayor participación de los ciudadanos en diferentes áreas de nuestra sociedad. No se diga lo que implica el área político-electoral. Bueno, eso también, desde luego, como en su momento lo platicábamos, que desde aquí también mi cordial saludo a la magistrada presidenta Leticia Victoria Tavira, porque desde luego en su momento platicábamos de estos hechos o situaciones que se dan con motivo de las distintas actividades que conllevan a los tribunales electorales. Tuvimos una reunión ya hace algún tiempo, ¿sí?, buscando que los titulares, a través de los diferentes tribunales electorales de la circunscripción, pudiéramos generar estos espacios de reflexión, porque al final es cómo vivimos nosotros esta participación ciudadana en el caso de Michoacán, por ejemplo, ¿sí? Y de verdad para nosotros fue la elección en 30 años más compleja. ¿Por qué? Porque ya teníamos instaurado un sistema de justicia electoral que estaba ahora sí sujeto a una revisión ahorita en estos momentos si el modelo efectivamente funcionaba en el caso de Michoacán. Tuvimos elecciones en otros momentos donde el tema de la cadena impugnativa, tratándose de una elección de gobernador, nunca había llegado al extremo que tuvimos en esta elección del 2021. Había impugnaciones que podían detonarse por el tema de violación a principios, pero nunca se había hecho, como en esta ocasión, el impugnar los cómputos distritales de gobernador. Es decir, los
24 distritos electorales, bueno, de los 24 distritos electorales fueron impugnados 21. Digo, empezar a analizar el tema de las impugnaciones distrito por distrito implicó una gran tarea, para la cual incluso los plazos que tenemos en el Código Electoral, en la Ley de Justicia, en materia de participación ciudadana, en materia electoral, pues implicaba el hecho de que los tiempos eran muy cortos. ¿Qué implicaba con esto? El hecho de que si, por ejemplo, en el caso de Michoacán, tenemos que para resolver los temas de impugnaciones de ayuntamientos, son 20 días. O sea, ven, 20 días para resolver los juicios de inconformidad. Alguien decía, bueno, es que sería muy complicado que puedan impugnar todos los municipios. Bueno, nada más teníamos Morelia, por ejemplo, que era una especie de gobernatura chiquita, la cabecera. Es decir, en este caso, la ciudad capital, donde implicaba el analizar pues, todo lo que representa, ¿sí?, el cúmulo de impugnaciones que se dan por los partidos políticos derivado de esa elección municipal. Entonces, la capital del estado se impugna, pero se impugnaron otras cabeceras distritales, que también eso implicó, ¿sí?, que en un tiempo de 20 días tener que resolver todo. Bueno, pero a eso agreguémosle que a esos 20 días para diputados teníamos 33 y 32 días para resolver de mayoría relativa y de representación proporcional. Bueno, entonces ya diría alguien, bueno, tienes 33 días para resolver o 32 días en uno o en otro caso. Sí, pero esos días hay que restarles los 20 días que tienes de ayuntamientos. Entonces, los equipos de trabajo, si lo ven en ese sentido, pues implica que cada ponencia del Tribunal Electoral tenía 6 secretarios instructores y proyectistas, ¿sí?, y 4 escribientes. Entonces, eso decía, bueno, todavía vamos a darle, todavía hay capacidad, que podemos afrontar el reto. Pero se nos viene la impugnación de gobernador. Entonces, la de gobernador nos señala la ley que son 48 días, pero esos 48 días hay que tomar en cuenta que ya le está sumando los 20 de diputados, los 20 de ayuntamientos, y 33 o 32 días que se dan para diputados, de RP o de mayoría relativa. Bueno, entonces, ¿cuántos días te quedan para resolver la de gobernador? Realmente la de gobernador teníamos en tiempo real 20 días para resolver. Entonces, los plazos ahí lo vimos en la Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana, que eran muy cortos. Ahorita ya lo vivimos. Pero en ese momento, pues imagínense, yo me lo quiero imaginar también ustedes en el tribunal, en el Estado de México, ¿sí?, cómo se dispara, ¿sí?, la cadena impugnativa y hasta dónde nos puede llevar. Híjole, los tiempos, por eso hablaba yo de qué importante es que, si bien es cierto la difusión de los derechos político-electorales en elecciones, implicó casi que un 50% de la población en Michoacán salió a votar. ¿Eso es un indicativo positivo? Sí. Pero es el gran reto que tenemos hoy en día los tribunales e institutos electorales, de enfrentar una escalada como la que tuvimos en este proceso electoral y que se dio en distintas entidades de la República, donde tuvimos elecciones de gobernadores. Y cada elección de gobernador fue muy distinta. Fíjense, por ejemplo, el caso de Michoacán. La resolución de sala superior derivado de la impugnación de gobernador que se hizo, se estuvo resolviendo un día antes. La toma de protesta era el 1 de octubre y la sala superior estaba resolviendo el 30 de septiembre. O sea, en la madrugada. ¿Sí? En lo que eran las vísperas del natalicio del generalísimo don Miguel, José María Morelos. Entonces, eso representó el hecho de que tendríamos que estar observando que estos tiempos, en realidad, como te pueden ahorcar, como también puede ser otro reto adicional para ver qué tan fortalecidas están las instituciones. Importantes son los equipos de trabajo, siempre lo he dicho, sí, efectivamente, son necesarios la profesionalización,
¿sí? El mantener actualizado al personal, pero sobre todo, estar listos para estar enfrentando un proceso electoral que puede ser en situaciones particulares todavía no dimensionado hasta en tanto sabemos cómo va desarrollándose en su momento el proceso electoral como tal. Sin embargo, cada proceso electoral, lo hemos visto, es muy diferente. Ningún proceso electoral va a ser igual. Y de ahí es el hecho de que nosotros vamos entendiendo que esas circunstancias particulares que se dan, tenemos que estar estableciendo cuáles son sus alcances y la dimensión que esta se le puede dar atendiendo a esta participación. Bueno, si lo vemos en ese sentido, encontramos nosotros que bajo este esquema es que cobran relevancia los mecanismos de participación ciudadana. Esto es como elementos de protección de los derechos político-electorales. Si nosotros observamos, dice quien ha estado en esta actividad y quienes logramos de alguna forma adentrarnos en el quehacer diario de lo que implica a través de los órganos electorales, llámese tribunales, institutos, partidos políticos, organizaciones políticas y sociedad civil en su conjunto, pues la participación ciudadana viene siendo ese régimen democrático que se manifiesta en dos modalidades, ¿sí? Y esta la vamos a encontrar siempre si es institucionalizada o no institucionalizada. Y eso es algo que vamos a observar en cada una de las distintas tareas o actividades que se desarrollan hoy en día a lo largo de nuestra sociedad democrática. Si vemos que en diferentes momentos una actividad que se da desde la participación institucionalizada, pues encontramos que en ese diseño pues vamos a localizar o focalizar, ¿sí?, aquello que implica que cómo se va a dar la elección de nuestros representantes. Esa es la participación institucionalizada, es decir, lo que está en la ley. ¿Cómo encontramos bajo ese esquema de participación lo que la ley permite a través de las normas jurídicas que facilitan, sobre todo, ese tránsito que a los ciudadanos y ciudadanas les lleva a tomar decisiones? Y fíjense que es muy interesante, ¿sí? Sobre todo, cómo se puede incidir en el diseño, ¿sí?, de políticas públicas, aprobación de leyes, de reglamentos, los mecanismos de participación ciudadana que son muy importantes y que eso también es fundamental si lo vemos sobre la manera o la forma en que se puede trabajar hoy en día por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones. Pero también encontramos la otra parte, que es la que muy pocas veces nos gusta, que es la no institucionalizada. Y esa no institucionalizada, pues encontramos que van desde las mismas protestas, lo que es aquellas actividades de organizaciones no gubernamentales, bueno, una serie de formas de actuar de la sociedad que se organiza, pero no desde la propia ley, sino que buscan a través de otro tipo de canales cómo hacer efectivo un llamado que se hace a las instituciones o al Estado mismo para que se atiendan esas demandas sociales. Eso fue, si lo vemos desde los primeros 30 años de nuestro sistema democrático, como lo conocemos en este momento, en el nuevo modelo contemporáneo, el hecho de que los ciudadanos, a través de esta protesta no institucionalizada, ¿sí?, buscaban hacer efectivo en su momento que sus demandas fueran atendidas en asuntos sociales, políticos, de la administración pública. Bueno, para esto es que la ciudadanía se organiza. Vean entonces, bajo este esquema, cómo se va trabajando, cómo se va participando, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere hoy en día para que la ciudadanía también busque estos mecanismos? ¿Sí? Antes, ¿cómo era la manera que los ciudadanos al inicio de estos 30 años buscaban que se respetaran los resultados electorales? Había protestas y las protestas se llevaban a un grado que incluso ponían en riesgo la integridad de las personas. ¿Qué se hace después de esas experiencias? ¿Sí? Se busca institucionalizar, es decir, desde la propia Constitución se crean los mandamientos jurídicos que permitan a través de estos
crear instituciones, es decir, bases que den sustento a los procesos de toma de decisión. Y así nos permite con ello que las instituciones que son creadas por el Estado mismo garanticen en su momento el hecho de que podamos contar con aquellas instituciones que permitan el que los ciudadanos sean escuchados, ¿sí? Que se garanticen a través de procedimientos que establece la propia Constitución el respeto a los derechos humanos. Esa forma hoy en día de poder ver cómo encontramos que se respeten estas decisiones, me viene a la mente aquello que decía, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, ¿sí? Cuando hablábamos precisamente del tema de las instituciones, el hecho de que pudiéramos encontrar en su momento justificación a la forma de actuar del ser humano, ¿sí? ¿Qué es lo que nos decía, por ejemplo, cuando 100 años después hablaba en relación al ser humano? Cuando decía, el hombre es naturalmente bueno. Dice, el hombre es naturalmente bueno, nace bueno. ¿Quién es quien lo corrompe? La sociedad. Pero ¿qué decía, por ejemplo, Maquiavelo? Maquiavelo tenía otra forma distinta, ¿sí? 100 años atrás. Por ejemplo, cuando decía, el hombre es malo por naturaleza. Entonces, si el hombre es malo por naturaleza, finalmente, a menos que le precisen a ser bueno. Entonces, decía Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza, entonces hay que decirle que debe ser bueno. Entonces, hay que formarlo. Digo, veamos entonces cómo en el tema de la participación ciudadana, entonces, ¿qué debe ser lo correcto y qué debe ser aquello que puede ir en contra de la misma ley y de las mismas instituciones? Y fíjense que eso también nos lleva a esas reflexiones desde el momento mismo en que desde la interpretación que hacemos nosotros en las sentencias, buscamos o tratamos de darle sentido a aquella norma que garantice la efectividad de nuestras sentencias. Lo hemos vivido nosotros en una serie de casos y eventos, ¿sí? Y que de manera particular me gustaría, me gustó una sentencia que tuvo el Estado de México, que fue el JDSL 25/2021, ¿sí? Que en esta sentencia, que me parece muy interesante, sobre el tema de las acciones afirmativas, ¿sí? Sobre todo en una de las vocalías donde había predominancia de hombres, y bueno, bajo esta acción afirmativa, que se dice, no, hay que darle oportunidad a las mujeres. Y como en estos casos, encontramos elementos muy interesantes que se dieron a lo largo de este proceso electoral. Y eso, desde luego, ahorita más adelante voy a tocar algunos ejemplos precisamente derivados de estas acciones afirmativas que me parece fundamental tratarlo, porque fue gracias a la interpretación que se hace a efecto de que se garantizara el acceso debido de aquellos grupos vulnerables que históricamente no podían tener acceso a cargos de elección popular. Vamos precisamente en ese recorrido de cómo ir garantizando las condiciones que permitan y faciliten de qué forma o de qué manera damos sentido a las distintas situaciones que vivimos hoy en día en nuestra sociedad. Por eso hago mucho hincapié de las situaciones que vivimos en estos momentos cuando hablamos del contexto social. ¿Sí? Entonces, si lo vemos en ese aspecto, vamos dándole que desde la hermenéutica del sujeto, cuando tratamos de dar interpretación a aquello de lo que vivimos, ¿sí? Foucault habla precisamente de la importancia que tiene hoy en día hablar de una persona y desde la misma persona, qué es lo que está a su alrededor, cómo dimensiona el contexto. Y si yo, por ejemplo, les dijera, estamos ahorita en una plataforma digital, estamos en un diálogo virtual, ¿sí? Y en ese diálogo virtual, que pudiéramos tenerlo de manera presencial, ¿sí? Podríamos decir cómo interpretamos lo que está a nuestro alrededor. Porque luego así sucede en un proceso electoral cuando pensamos que desde el escritorio
¿sí? Ya tenemos el control de todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Y pensamos a veces decir, bueno, es que yo veo los noticieros todos los días, ¿sí? Y ya sé lo que está pasando allá afuera, ¿sí? Entonces, ese tipo de escenarios, en cuanto a que se vuelva un mecanismo de cómo poder atender aquellas situaciones que se dan a lo ancho y largo de un estado, de un municipio, de nuestra república en su conjunto, ¿sí? Encontramos entonces que nos quedamos cortos en los elementos para poder tomar una decisión. Y desde luego que eso también es importante destacarlo, de la forma o la manera en que vamos encontrándole sentido a esas decisiones que se van adoptando, ¿sí? Por eso señalaba, en ese aspecto, qué importante es el establecer ese tipo de condiciones que se dan a lo largo y ancho de una región para tomar decisiones. De ahí precisamente el tema de que la participación ciudadana, como lo vamos a ver, por citar un ejemplo, el tema que se da hoy en día a través de los mecanismos de participación ciudadana, como es el tema de la revocación de mandato. Digo, no voy a polemizar en el tema, pero es algo que lo tenemos ya en puerta y que vamos a encontrar, ¿sí? El 10 de abril, ¿sí? Un espacio que tendrán los ciudadanos para ir a expresar un sentir, como puede ser el plebiscito, el referéndum, ¿sí? La iniciativa popular, el presupuesto participativo. Ahora en Michoacán, por ejemplo, tenemos como ya dentro de lo que implica un avance de las acciones afirmativas, sin embargo, no en materia electoral, sino ya va a ser una vertiente administrativa, sin embargo, se busca que sea electoral, el tema de los presupuestos de asignación directa a las comunidades, que eso nos lleva a otro tipo de contextos para dar alcance a situaciones que en la práctica nos pueden generar dificultades en la operación a los tribunales electorales locales. Pero se está buscando de alguna forma cómo hacer efectivo ese tipo de mecanismo, ¿sí? Un mecanismo que no está institucionalizado, es decir, no está regulado y por tanto, ¿cómo lo haces efectivo para efectos de que puedas garantizar en su momento ese derecho? ¿Sí? Y más con los criterios que ya se han adoptado tanto de la sala regional o de las salas regionales como de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, encontramos entonces que este tipo de situaciones o fenómenos que tenemos hoy en día nos llevan también al tema de cómo fortalecer entonces a las instituciones si desde un marco legal te establecen cuáles son tus atribuciones, cuáles son tus obligaciones, pero podrás ir más allá de lo que la ley ya no dice. Sobre todo cuando hablas de lo que implica los alcances del artículo 1 de la Constitución al establecer o el garantizar los derechos humanos, es que nosotros en ese aspecto sí ver cuáles son los alcances que esto puede tener. Rodolfo Luis Vigo, por ejemplo, nos dice que el derecho va más allá de la ley. Entonces, la ley tiene un límite, pero el derecho no. Sin embargo, cuando hablamos precisamente de grupos vulnerables, hacemos una interpretación conforme o auténtica dependiendo de los alcances que ésta puede tener en beneficio de los mismos grupos vulnerables. Pero es ahí donde encontramos nosotros en su momento los alcances de una determinación que puede ser, si bien en beneficio, cuáles serían las consecuencias que esto nos puede generar a lo largo de la toma de decisiones o las consecuencias que esto puede generar dependiendo de la aplicación de una disposición normativa que puede ser limitativa. Y lo vivimos nosotros, por ejemplo, en el tema en su momento de lo que fue la elección consecutiva. Hay diputados que, por ejemplo, en este año están cumpliendo ya 12 años en el cargo. ¿Sí? La elección consecutiva. Es decir, llegaron al límite de los 4 periodos. Eso también es parte de la estadística electoral, cuando en su momento se vean cuáles han sido las bondades que han tenido estas reformas. ¿Sí? El que los ciudadanos dan o refrendan, ¿sí? el voto popular o el consentimiento para que alguien se mantenga en un cargo. Los ayuntamientos, la elección consecutiva, de la misma manera. En su momento nos tocó hacer también una interpretación en el estado de Michoacán, porque la disposición
si bien estaba en la Constitución, no estaba debidamente regulada en el Código Electoral. Bueno, ese también fue otro de los temas que en su momento nos tocaron establecer. Bueno, y ya no se diga la fórmula de representación proporcional. No, es así, miren, de verdad, cada quien tiene una interpretación. Si hiciéramos un ejercicio aquí rápido con todos los asistentes, ¿sí? Les aseguro que este mosaico va a tener diferentes interpretaciones y hasta resultados. Y nos pudiera llevar precisamente hasta temas en los que implicara, yo siempre, alguien decía que las matemáticas son exactas, pero miren, en RP cada vez se movían los números. Ya estaba a favor de una fuerza política, ya estaba a favor de un candidato independiente, ya estaba a favor de distintos actores que participaban, ¿sí? Y que lamentablemente cuando llegamos nosotros al tema mediático, los asuntos terminan siendo litigados en los medios de comunicación, ya no en los tribunales. Se conocen más los criterios o los asuntos a través de los medios de comunicación que todavía antes de que se emita una sentencia firme por un tribunal. Y eso se da a raíz precisamente de las discusiones que se generan o de los diálogos que se dan de manera interna por los propios tribunales. Hoy hablamos ya incluso de la transparencia y la rendición de cuentas, pero hoy en día el tema de la transparencia ha abierto puertas tan enormes que ya va a ser más difícil cerrarlas. Los ciudadanos, la población, cada vez está más interesada en saber qué están haciendo sus representantes populares o bien todo servidor público. Bueno, ¿qué estarán haciendo en ese ejercicio, en ese quehacer? Eso es lo que quieren saber los ciudadanos para ir conociendo hasta dónde sus alcances respecto a la forma o la manera de seguir participando. De ahí fíjense que por eso me parece importante ir destacando, ¿sí? Desde el tema misma de la participación, cómo podemos nosotros, el hecho de que como sociedad, desde diferentes planos y propósitos, encontramos la forma o la manera en que la gente misma se va organizando, cómo va llevando a cabo sus actividades y en la toma de decisiones, que me parece fundamental el hecho de que la mayor parte hoy en día de los ciudadanos pues implica que a través de cualesquiera de sus cauces posibles permitan la consolidación de la democracia. Creo que ese es el referente más importante que tenemos hoy en día, ¿sí? Y como la aspiración de consolidar de verdad el que nuestro sistema político permita que los ciudadanos puedan tener mayor acceso a la toma de decisiones, ¿sí? Habrá quienes puedan decir, abrir demasiado la democracia, ¿sí? Es restarle autoridad al Estado, ¿sí? Y eso no permite que en la toma de decisiones, desde el Estado mismo, ¿sí? Los ciudadanos puedan también ser responsables de las decisiones que se adopten. Creo que en ese sentido es tan importante destacar cómo, si nosotros lo vemos desde una clásica prescripción democrática, ¿sí? En cuanto a la forma o la manera en que vamos nosotros estableciendo o garantizando los mecanismos de generar o mantener abiertos los canales de comunicación en la sociedad, y que eso ayuda a asegurar también la responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos en relación a las demandas públicas. Bueno, de ahí que también quienes se encuentran en diferentes o en actividades que son tanto de la sociedad civil, llámese política, social, económica, cultural, ¿sí? Puedan adherirse también a estas normas de democracia. ¿Qué pasaría si estas instituciones que tenemos hoy en día no garantizaran esos canales de participación a los ciudadanos? Habría poderes fácticos que tomarían decisiones. No serían propiamente los ciudadanos, a través de las instituciones conformadas por el Estado mismo, que dieran cauce a esa decisión mayoritaria que en su momento legitimara, ¿sí?, la decisión a efecto de quien nos represente esté en el cargo público. Entonces, creo que bajo ese aspecto facilitaría mucho que nosotros observáramos que debe existir también niveles de moderación, porque hemos visto que incluso
pueden llegar a lo largo protestas que pueden ser detonantes de situaciones que no sean bien recibidas por la misma ciudadanía. ¿Y eso qué representa? Pues que nosotros, si observamos que a lo largo de estos últimos 30 años y cómo ha sido la evolución en nuestro país durante los últimos 200 años, vemos nosotros que el tema de justicia social sigue siendo algo que va a continuar permeando y que lo encontramos hoy en día en nuestras diferentes actividades y tareas que podemos desarrollar, ¿sí? Si nosotros lo vemos que a nivel colectivo, ¿sí?, hablar de justicia social, que incluso ya ha sido uno de los cánones que se han utilizado en diferentes foros, y sobre todo, incluso, por ejemplo, el Papa Francisco, que habla de la justicia social de la Iglesia como tal, pero también hablamos hoy en día de una izquierda progresista también, que se ha escuchado mucho, de cómo se establezcan los nuevos mecanismos de participación ciudadana. Hay maneras o hay caminos que la misma democracia nos permite para que la ciudadanía misma, a través de esta participación, permita transformar y generar estos cambios vinculados, pues, a las demandas locales, nacionales, en el mundo. Y eso poco a poco tiene que irse dando, ¿sí? En la actualidad, si observamos, por ejemplo, un país como el de nosotros, donde existen situaciones de desigualdad, si lo viéramos de alguna forma, y que, por ejemplo, es el caso de las acciones afirmativas, que esa desigualdad en la participación política permita precisamente el que las instituciones creadas por el Estado permitan garantizarles el acceso también al poder. Y miren, eso creo que es algo muy significativo si lo vemos a lo largo y ancho, ¿sí?, de nuestro continente. De ahí la necesidad de que el tema de desigualdad también sea uno de los renglones que no se deben de perder y que es parte de la justicia electoral hoy en día. Es parte de la agenda prioritaria que se tiene que dar desde la base social del Estado, que es el municipio, y ir escalando a cada uno de los extractos del poder que permita la búsqueda y construcción de una verdadera justicia social, ¿sí? Entonces, eso me parece importante si nosotros lo vemos a lo que señala el mismo artículo 39 de la Constitución, pues precisamente donde la soberanía reside en el pueblo. Y en el respeto de este entorno que yo tengo para que tome decisiones, es que si al exterior nadie puede tener alguna intromisión en las decisiones internas que tengo como Estado. Lo mismo que sucede con las entidades federativas, ¿sí?, donde existe este respeto, ¿sí?, a la vida personal y colectiva, ¿sí?, en un campo de generación de acciones y de colaboración que se da en la búsqueda de la superación de estas desigualdades. Por eso es creo que muy importante cuando lo vemos desde esa manera de participar, el hecho de que hablar hoy en día de estas acciones individuales y colectivas, pues nos lleva precisamente a la forma o la manera en que vamos participando. Por eso quise hablar en este primer punto sobre la base de la importancia que tiene la participación ciudadana, para ahora sí dar entrada a lo que son las acciones afirmativas que hemos tenido a lo largo de este proceso electoral y que de manera muy general podemos ir sintetizando. De ahí precisamente cuando hablamos de la justicia indígena, de la igualdad de los hombres y mujeres en el tema de paridad de género, cuando hablamos incluso de la violencia política en razón de género que tuvimos en este proceso electoral, ¿sí? Incluso todavía estamos resolviendo en estos momentos procedimientos especiales sancionadores derivados del proceso electoral, que quedaron ahí pendientes, y bueno, creo que se deja ahí también un referente en relación a este tipo de situaciones que se dan, pero que también nos llevaron a que en el tribunal tuvimos que resolver sobre grupos de la diversidad sexual, que eso también fue parte de lo que nos tocó en esta experiencia y que fue inédito para los efectos de que un grupo vulnerable, ¿sí?, como fue un ciudadano, el venir al tribunal a pedir el acceso a la justicia
para efectos de que se le reconociera en su regiduría, en la planilla de regiduría, el lugar que le correspondía por ser grupo vulnerable, ¿sí?, de diversidad sexual. Bueno, esos ejemplos que vamos ahorita a ir platicando, ¿sí?, se encuentran precisamente de la forma y la manera en que se fueron construyendo. Es de ahí el hecho de que vemos cómo hoy en día el tener este tipo de situaciones que se generan a lo largo y ancho de nuestro país y derivado más de un proceso electoral, pues da cuenta de la situación particular que vivimos y con la cual nos dimos cuenta de la importancia que es el que se garanticen los derechos político-electorales. En ese sentido, me parece fundamental ir platicando sobre esta base de lo que tuvimos como tal, de la forma o la manera en que fuimos analizando estas acciones afirmativas que se fueron dando y que desde luego me permito señalar que estos tres aspectos que se dieron en el caso de Michoacán, ¿sí?, como mecanismo para igualar, en este caso de manera efectiva, las desigualdades sociales e históricas en diversos sectores de la población y que fueron excluidos en su momento, como señalaba, mujeres, grupos étnicos, es decir, justicia indígena, y lo que fue los grupos de diversidad sexual, donde también por preferencia se fueron analizando estos puntos, ¿sí? Es en ese devenir que observamos nosotros cómo el tener este tipo de experiencias nos llevaron a que si nosotros entendemos que estas acciones afirmativas, por su propia naturaleza, deben tener ciertos requisitos, ¿sí?, nos dimos a la tarea de que cada una de estas situaciones que tuvimos en el tema indígena, por ejemplo, que fue algo que me parece fundamental haberlo destacado, que sigue siendo para nosotros uno de los temas referentes ahorita en estos momentos en el estado de Michoacán, sobre todo, nada que comparar con el caso de Oaxaca, ¿sí?, que tienen todo un sistema normativo para efectos de dar cabida y sobre todo protección a las comunidades y pueblos indígenas que ya están debidamente regulados. El caso de Michoacán, pareciera que nosotros ya habíamos dado un gran avance con el municipio de Cherán hacia el año de 2014, ¿sí?, donde ya por sentencia de la Sala Superior, pues se reconoce esta plena autonomía. Y eso también fue un referente que incluso se pudo haber replicado en otros municipios, ¿sí?, del estado de Michoacán. Sin embargo, no fue así. Pero ahora, después del proceso electoral, el gran reto que tenemos es precisamente el que se tenga que normativizar el tema de lo que son las acciones afirmativas, ¿sí? Es decir, en cuanto a lo que corresponde al presupuesto directo, que vuelvo a señalar, ya no es materia electoral. Sin embargo, se busca a través de reformas el que el Tribunal Electoral asuma competencia plena para conocer de los presupuestos directos en aquellos casos de que los ayuntamientos no quieran entregar este recurso público a las comunidades. Ese es el diseño o el modelo de cómo puede justificarse para efectos de ser efectivo. Bueno, es otra historia que será un capítulo 2 de este primer modelo que estamos ahorita implementando, ¿sí?, y que no va a tener todavía historia por concluir. Así es que tendremos todavía experiencias que ir contando a lo largo de este espacio. Bueno, entonces, si atendemos a que finalmente las acciones afirmativas como tal, ¿sí?, tienen estas características que se van generando desde que son temporales, en este caso, y que implica el hecho también del tema de que son proporcionales, razonables y objetivas. Bueno, entonces estaríamos en la situación de ir analizando cada una de estas vertientes que se dan a lo largo de este proceso electoral. Bueno, qué mejor sería todavía que si nosotros las materializamos, como fue con el caso del proceso electoral, ¿sí?, encontramos que cuando hablamos de su naturaleza misma, al ser estas temporales,
pues encontramos que su duración finalmente se encuentra condicionada, ¿sí? Al fin que se propone. Bueno, si la vamos en el caso distinto de que es proporcional, encontramos que esto es el exigir que se dé un equilibrio entre las medidas, ¿sí?, que se implementan para, con este caso con la acción y los resultados a conseguir. Pero si al último encontramos que son razonables y objetivas, es decir, que responden a un interés colectivo, y esto sobre todo, porque es importante destacarlo, porque responden a una situación de injusticia de cualquiera de estos grupos, llámese mujeres, llámese indígenas, llámese jóvenes, ¿sí?, y sobre todo en el caso de los grupos de diversidad sexual. Bueno, bajo ese aspecto, el hecho de que lo que se busca con estas acciones afirmativas es reducir, en este caso, esa brecha de desigualdad, bueno, encontramos aquí algo muy importante que incluso lo hemos desarrollado en nuestras sentencias bajo el principio de interseccionalidad. Y esto como parte fundamental en el quehacer, sobre todo, que hacemos nosotros como tribunales electorales al momento de juzgar. Debemos de calificar, en este caso, finalmente, el conflicto que es sometido a la competencia del propio tribunal. Entonces, en ese sentido, creo que es importante ir destacando la forma de cómo vamos a, en este caso, atendiendo a esta competencia, garantizar, bajo una perspectiva, en su momento, el género de que se trate. Bueno, esto nos lleva finalmente a establecer una serie de mecanismos o situaciones que se dan a lo largo de lo que implica el principio para reconocer la combinación que se da de dos o más condiciones, ¿sí? Entonces, bajo ese referente es el hecho de que vamos dando referencia de la forma o la manera en que vamos actuando para que finalmente podamos darle referencia a cómo hacer efectivas estas acciones. No es una situación que ustedes desconozcan porque finalmente les ha tocado vivirlas y cómo las ponen en práctica. Y si nosotros al momento de observar este tipo de acciones afirmativas, pues nos encontramos también con el hecho de que esto nos lleva finalmente a la necesidad de reconocer finalmente la combinación que se da de dos o más condiciones en una persona respecto a su raza, etnia, condición social, clase, género, orientación sexual, nacionalidad, etcétera. Pero siempre sobre la base de la discriminación y opresión. Que esto, fíjense que si ustedes lo analizan de esa manera, como el tema de la igualdad la desigualdad que yo mencionaba hace un momento, era precisamente sobre la condición o la base de que hoy en día hablar de estas brechas que tenemos en nuestra sociedad de desigualdad nos llevaron a esto. Creo que debemos de reflexionar la importancia que ha tenido el hablar de acciones afirmativas a la luz del artículo 1 de la Constitución para efectos de garantizar el acceso a todo ciudadano y que no sea la política tradicional, sino también la oportunidad que se da a ciudadanos de distintos extractos sociales, de distintos grupos que se consideran desprotegidos o que son históricamente desiguales frente a otras condiciones que se han dado a lo largo y ancho, ¿sí?, de la sociedad, y que a partir de ahí también buscan que ese sector discriminado sea también reconocido. Ahí lo vemos. Sin embargo, ojo, ¿qué es lo que nos sucede hoy en día con este tipo de discursos que luego se llevan a la práctica? El decir, utilizar las bondades que da la ley. ¿Para qué? Para generar después otro tipo de exigencias, porque primero es el propósito, ya después vendrá el fin. Y lo vimos nosotros en el caso de las comunidades indígenas, en el tema del presupuesto directo. El propósito, ¿cuál era? Organizarnos como en el tema del autogobierno, como comunidad, creando un consejo representativo o un órgano representativo. Ese fue el fin. Digo, ese fue
El fin, primeramente, de crear un órgano que los representara. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo? Ya tenemos, todos dirían, qué bueno que nos estamos organizando como un órgano autónomo al interior de la comunidad para enfrentar los retos que tenemos. Sino que dice, pues para esto, vivimos en una sociedad capitalista, ocupamos dinero. Entonces, para hacerlo efectivo, ¿qué ocupas? Que el ayuntamiento nos dé el dinero. Oye, pero el ayuntamiento es quien administra. Finalmente, el artículo 115 de la Constitución lo establece. Sí, sí, pero mejor yo lo hago directamente. ¿Sí? Entonces, dar el dinero en esas condiciones, sin una regulación y sin ningún acompañamiento de fiscalización, va a traer problemas, no a la comunidad, le va a traer el primer problema al ayuntamiento. Es ahí precisamente de las situaciones que nosotros vemos en el tema de las decisiones que se adoptan en temas de materia de justicia electoral. ¿Cómo hacemos entonces efectivo que el día de mañana no podamos caer en una situación de irregularidad para que nuestras comunidades puedan trabajar sin ningún problema? Bueno, si nosotros atendemos a que estas acciones afirmativas en materia jurisdiccional electoral, bueno, podemos nosotros identificar finalmente aquello que en su momento pueda ser detonante o generador de un problema que pueda a lo largo pues traernos dificultades, pero lo importante aquí, creo que esa bondad, esa no la vamos a demeritar a los tribunales electorales. Eso es algo que que se tuvo gracias a las impugnaciones que se hacen por ese descuido que en su momento se ha tenido a estos grupos y que a través de estas acciones es que se les reconozca. Pero esto fue, yo siempre he dicho, ¿sí? Gracias a la constancia que se hace a través de las sentencias. ¿Sí? Es decir, picando sentencias, es decir, vamos a ver, tiene que salir algo. Normalmente decimos picando piedra, pero acá es, ¿sí?, sobre las sentencias. O sea, tiene que darse un reconocimiento para que en su momento el legislador voltee a ver y diga, efectivamente, algo se necesita hacer para que tengamos garantizado un derecho. Y en este caso, se han podido identificar, porque gracias a los tribunales electorales usan herramientas de análisis adicionales a los métodos tradicionales, en este caso métodos tradicionales, ¿sí?, cuando hacemos interpretación sistemático, funcional, gramatical, ¿sí?, y ahora nos permite abordar y corregir cualquier tipo de discriminación, porque vamos más allá de lo que normalmente podemos utilizar como una herramienta interpretativa. En materia de acciones afirmativas, pues bueno, lo vemos que el principio de igualdad pues adquiere finalmente una dimensión tendente a una justicia redistributiva. ¿Sí? Esto, pues, ¿en qué nos va a facilitar? Bueno, que este principio de igualdad no se va a reducir, ¿sí?, exclusivamente para atender un problema, ¿sí?, que no resuelva la no discriminación, al contrario, ¿sí?, se va a dar un trato diferenciado, pero ¿para qué? Para dar una amplia protección. Ya no va a ser algo que sea en perjuicio, ¿sí?, de estos grupos vulnerables. Si lo vemos de esa manera, nosotros encontramos que es el principio de progresividad que establece el artículo 1 de la Constitución, ¿sí?, derivado de este proceso electoral, vuelvo a señalar, 2021, pues nos dimos cuenta cómo estos procesos electorales concurrentes fue importante, sobre todo yo lo veo en ese sentido, el que logramos sobre toda forma de discriminación, ¿sí?, el que las acciones afirmativas fueron muy relevantes por las decisiones que se adoptaron en los tribunales electorales. Creo que incluso alguien decía, es que los tribunales electorales, ¿sí?, no han difundido todo lo que hicieron durante el proceso electoral. ¿Qué hicieron en el proceso electoral los tribunales electorales? Simplemente todas las impugnaciones, el caso del Estado de México, de verdad que fue de los estados que también, como Michoacán, tuvimos una amplia carga de trabajo, pero cada región es muy diferente. Y eso que somos aquí vecinos con ustedes, ¿sí? De verdad que fue una experiencia de cómo también las sentencias que fueron emitiéndose en su tribunal, pues dieron cuenta precisamente también
de este tipo de acciones. Ahora, hablar precisamente en ese sentido de personas indígenas, afromexicanas, porque también aquí tenemos esa representación en la costa michoacana, ¿sí? Personas con discapacidad, personas con orientación sexual, identidades de género, etcétera, ¿sí? Incluso el tema del voto migrante, también ese fue muy, muy importante. Es que faltan todavía cosas por hacer. Sí, creo que seguimos todavía en esa construcción de que estos resultados que tuvimos en este proceso electoral, pues dieron cuenta precisamente de que el tema de paridad fue muy importante en los municipios en que participaron. O sea, es decir, los 112 ayuntamientos que se renovaron, éramos 113, pero ya que en el caso de Cherán, pues es un órgano autónomo, es una representación autónoma. Bueno, tuvimos de acciones afirmativas, si lo vemos de esa manera, si el dato no me equivoco, ¿sí? Personas indígenas, 7, por ejemplo. ¿Sí? El tema de personas de grupos de diversidad sexual, bueno, se tuvieron 13. ¿Sí? Personas en situación de discapacidad, tuvimos 10. ¿Sí? Jóvenes, ¿sí? Fueron 13. Entonces, pareciera que dijeron, bueno, son pocos, digo, la verdad, las impugnaciones que se presentaban, que en algunos casos no fueron procedentes, sus pretensiones, pero que quienes sí lograron tener acceso a la tutela judicial efectiva, conforme a lo que establece el artículo 17 de la Constitución, pues bueno, ahí se vio reflejado. ¿Sí? Entonces, vemos un caso que me parece relevante, que yo creo que ese caso que se generó aquí en el estado de Michoacán, ¿sí? Y que me parece que podría serles para ustedes hasta interesante el darle una revisada, porque fue para nosotros en este JDC 73 del 2021, que fue sobre un tema de diversidad sexual, que el que les comentaba al inicio, donde la pretensión del actor es que se revocara su registro como regidor propietario, porque iba en el lugar número 6. En este caso era por el principio de representación de mayoría relativa. Fue en el caso de la planilla al ayuntamiento de la Piedad Michoacán, ¿sí? Y en este planteamiento, pues él lo que aducía es que no había sido implementada la acción afirmativa que le debía en todo caso aplicar por ser o pertenecer a la comunidad LGBTTIQI+. Bueno, el tribunal en su momento, ante el planteamiento que hace, pues se atendió de manera favorable sobre la base de que pues, para las planillas a los ayuntamientos pues deben postularse en atención a la acción afirmativa, ¿sí? Que en este caso, que una de las candidaturas o una de las fórmulas a sindicatura o de alguna de las dos primeras regidurías, pues comprendiera la misma, y sobre todo que en este caso, por la situación de desventaja, que pudiera enfrentarse en dicho sector, de dicho sector social para efectos de que fuera reconocido su ejercicio al derecho político electoral. Y en ese sentido es el hecho de que bajo esa circunstancia lo que se determinaba era también que en ese aspecto fundamental era el que también tuviera en su momento el acceso a esta regiduría, pero en un lugar que pues, le permitiera pues, tener la representación. Lo ponen en el último lugar y dijo, no, pues ¿cuándo voy a llegar? ¿Sí? Yo estaba en el 2, me mandan hasta el 6, no, pues, que me reconozcan el lugar que me tocaba. Y eso me parece que fue de los aportes que tuvimos en este proceso electoral, ¿sí? Que me pareció interesante la forma, la manera en que se fue construyendo y se fue justificando esta decisión. Claro, encontramos que bajo ese esquema que se da durante el proceso electoral, vimos nosotros que
las acciones afirmativas, por ejemplo, de paridad y representación proporcional que se dieron, ¿sí? Como fue la interpretación no neutral en favor del género femenino, pues también fue interesante lo que en su momento la Sala Superior determinó en el Subreg 1041 del 2018. Bueno, también tomamos aspectos que me parece relevantes, que se dieron cuenta de ello y que pudimos en su momento también hacer referencia a situaciones particulares que se fueron observando, ¿sí? En el tema precisamente de la protección a los derechos político-electorales, ¿sí? Fue un caso que me parece que también interesante, que es parte de las reformas que vamos a ir observando también en lo próximo, ¿sí? Como es el derecho al voto de los presos sin sentencia condenatoria, por ejemplo, ¿sí? Que también, eso también fue relevante en uno de los precedentes, el JDC 352 de 2018, ¿sí? También de la Sala Superior. Digo, de verdad que encontrar un cúmulo de sentencias que se nos fueron dando a lo largo de este proceso electoral y como referencia a estos criterios que tuvimos, ¿sí? Fue fundamental sobre todo el hecho de que como, por ejemplo, dentro de la actividad que tenemos hoy en día, encontramos que los tribunales electorales en el tema de participación ciudadana tenemos ya un abanico de competencias mucho más amplio al que teníamos antes del 2014. Qué bueno que ahora ya tenemos más competencias, qué bueno que tenemos más trabajo. Justificamos la permanencia de los tribunales hoy en día. Tema de ayuntamientos, autoridades auxiliares. Cada vez más se están judicializando las elecciones de autoridades auxiliares en los municipios, en los ayuntamientos. Ya cada vez más tenemos más asuntos, ¿sí? Antes decíamos, no, hombre, que la tenencia X, la tenencia Y, ¿cuándo va a venir? No, hombre, ya hasta luego nos hacen hasta plantón, ¿sí? Ya hasta amenazan así con hacer fogatas aquí afuera. Y así nos ha tocado, ¿eh? Incluso recientemente hubo una donde tuvieron que cerrar el acceso a una ruta hacia la ciudad de Pátzcuaro, precisamente porque no estuvieron de acuerdo con una elección. Y fíjense que fue muy interesante ese asunto, se los platico así rápido, porque resulta que se lleva a cabo una elección de jefatura de tenencia en una comunidad de Tacámbaro, y bueno, pues en esa comunidad, pues se fue todo un litigio, se llevó todo un litigio. Y en ese litigio que se lleva, pues resulta que nosotros tuvimos que estarle diciendo a la autoridad municipal, mira, debes llevar bien los registros. Esta persona no cumplió con los requisitos. Mira tu convocatoria. Al final, para no hacerles el cuento largo, únicamente quedó un registro de una persona que habría de participar. Pues dijo, pues en automático ya gané, dijo Cantinflas, ¿no? Dijo, pues ya para qué voy, ya no más que me den mi constancia. Pues, ¿qué sucedió el día de la elección? Pues resulta que le dan más votos al candidato no registrado, ¿sí? A una persona de nombre X, dicen, él es el que ganó. Y entréguese la constancia. Y fue sentencia de nosotros, primeramente, el señalar que nosotros, en el cumplimiento de la sentencia, se ordenaba llevar a cabo la elección, ¿sí? Con los únicos registrados que hayan cumplido con los requisitos. Era uno nada más. Pues resulta que el ayuntamiento pues dijo, ay, mira, pues toda la gente, en su mayoría, pues el registrado tuvo 60 votos, por ejemplo. El único candidato registrado. Y resulta que el candidato, en el recuadro de la boleta que dice candidato no registrado, ¿sí?, tuvo 300 votos. Y dijo, no, pues ganó. Miren, no cumplió con los requisitos de la convocatoria, no se registró. Digo, una persona, ¿sí?, que la población dijo, queremos que sea él, y lo elige. Pero aquí era la pregunta. Ya ha sido criterio, incluso del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, a través de sus sentencias, pues que las elecciones de autoridades auxiliares se equiparan o se asemejan de manera análoga a lo que son los procesos, la designación de representantes populares de elección. Entonces, ¿cuáles son las reglas que hay que aplicar? De manera semejante, ¿sí?, a lo que es
el tema de los representantes populares. Bueno, ¿sabes qué? Nos mandan ya los documentos con que daban cumplimiento a nuestra sentencia y le dijimos, ¿sabes qué? Pero no podemos nosotros avalar el reconocer a alguien que no cumplió con los requisitos legales y menos con los de la convocatoria, que incluso no fue impugnada. Dijo, no, pues es que la gente lo validó, él fue. Imagínense si nosotros empezáramos a abrir esas pequeñas brechas y reconocer por determinación popular y no vía legal ese tipo de decisiones. Bueno, aquí queda esa pregunta. ¿Es válido que un candidato no registrado, elegido en su momento por votación popular, tenga legitimidad para asumir el cargo? Fíjense, ¿así sucedió? Bueno, ese fue un tema que me parece que de los que hemos tenido aquí en el tribunal de manera reciente, que dice, escapan, dice, de la ficción a la realidad. ¿Y cómo va a suceder algo así? Entonces, bajo esa experiencia que vivimos, dijimos, bueno, ese fue el primer punto que nos llevó a establecer algo que normalmente no estábamos nosotros en condiciones como para reconocer. Bueno, el tema, fíjense, de esto de las autoridades municipales, cada vez está creciendo más la competencia que tenemos como tribunales para atender cuestiones de ayuntamientos, ¿sí? Este tema de las autoridades auxiliares está creciendo. Cada vez los ayuntamientos están pidiendo mayor capacitación, que se dé difusión, sobre todo de los alcances que tienen las autoridades municipales en materia electoral. Qué bueno, cada vez se empieza a abrir ese abanico de competencias. No se diga, por ejemplo, en municipios donde tienen el tema indígena. Tenemos municipios donde hay de manera predominante presencia indígena. Ahí se está empezando a focalizar una nueva forma de participación administrativa que se da precisamente para el tema del presupuesto directo. ¿Qué pasa también con los congresos estatales? También ya ha tocado que hay diputados o diputadas que presentan juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. O incluso ya presentan también procedimientos sancionadores ante los institutos electorales donde aducen violencia política por razón de género. ¿Cuándo habíamos visto que se dieran este tipo de casos? Pues empiezan ya a explorar y a ventilar situaciones que antes no se hacían y que buscan de alguna forma que también a través de los tribunales electorales se atiendan a aquellas cuestiones que serían propias de ello. La reciente reforma que se hizo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la no intervención que se tuviera del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación en temas parlamentarios, ¿sí? Como fue en el caso del Senado de la República. Digo, todavía aún no se publica, pero ya está la reforma. ¿Qué otras reformas se nos pueden venir? Derivado del proceso electoral, estaremos en puerta. Es eso lo que me parece importante señalar, porque nos tocó, por ejemplo, si en el caso de la sentencia del juicio electoral 26 del 2020, que se reglamentó y se implementó la notificación electrónica en Oaxaca, por ejemplo, que fue en el 2020, miren, veníamos de la mano. A nosotros la Sala Regional Toluca nos ordenó, mediante sentencia, que implementáramos, ¿sí? ¿Sí? El sistema de medios de impugnación vía electrónica. Miren, eso fue ya para terminar el proceso electoral, ¿sí? Para el mes de agosto, imagínense nada más, nos ordena la Sala Regional Toluca. Digo, está bien, ¿sí? Porque es también algo de lo que tenemos que ir pensando para efectos de garantizar el acceso a la justicia, y más por la situación de la pandemia, que creo que eso también fue de las situaciones que en su momento no pudimos prever a tiempo, pero que la Sala Regional Toluca nos ordenó implementar el sistema en nuestra página web. Miren, con todo respeto, pero nuestra página web, yo les digo, si antes se hacían
las escrituras vía mecánica, ¿sí? ¿Acuerdas de aquellas máquinas de escribir Olivetti, Olimpia? No, pues hagan de cuenta que nuestra página de internet estaba así, o peor. Más de 10 años desfasados en tecnología, y miren, hacíamos de la escasez virtud con nuestra página web. Pero ahora nos ordena la Sala Regional Toluca implementar el sistema de medios de impugnación vía electrónica. ¿Y cómo le hacíamos? A pensar cómo implementar este mecanismo, este instrumento o herramienta de fácil acceso para la ciudadanía. Pues miren, con el área de sistemas se logró implementar un modelo así de rápido. Digo, afortunadamente no nos tronó nuestra página de internet o la web por la falta de capacidad para recibir medios de impugnación. Nos llegó 1 o 2, ¿sí? Pero hasta ahí. Fuera de eso, hubiéramos tenido un gran problema, pero le cumplimos a la sala regional. Pero sí también era una demanda social, a efecto de que los ciudadanos podían contar con este acceso. Ese fue uno de los retos, pero sobre ya el camino andado, ya en pleno proceso electoral, ¿sí? Nosotros nos jalábamos los cabezas, ¿y ahora cómo le hacemos? Hay que hablarles a nuestros amigos del Estado de México, al tribunal, que nos den auxilio. No, pero no podíamos. Eso fue una de las cosas, y me llamó la atención porque en Oaxaca se implementa, y derivado precisamente del COVID. Nos lo hicieron también a nosotros, y creo que eso fue también algo que nos llamó mucho la atención para ese efecto. No se diga, tuvimos un caso, digo, tantos casos que tuvimos en el proceso electoral, derivado precisamente de estas situaciones que tuvimos, para efectos de llevar a cabo este tipo de acciones, ¿sí? Para efectos de lograr cumplir también con esta cuota a los grupos vulnerables desde el acceso a la justicia, y además, sobre todo, el hecho de que hubiera más acciones de esta naturaleza, porque nos permitieron, sobre todo, garantizar el acceso efectivo en la paridad. Por ejemplo, tenemos en el Congreso de Michoacán más mujeres que hombres en su integración. ¿Sí? 25 mujeres son las que integran el Congreso, de 40 diputadas. Entonces, ahí está reflejado cómo también los partidos políticos hicieron un gran aporte, y el mismo proceso electoral, que la verdad, el modelo que se estableció de establecer el mismo género en las candidaturas para municipios o distritos para las diputaciones, pues reflejó ese equilibrio muy bueno para que llegaran más mujeres, ¿sí? Eso me pareció muy interesante, y desde luego que también representó el hecho de que pudimos nosotros lograr dar un alcance muy positivo a este tipo de determinaciones que se dieron a lo largo de este proceso electoral. De ahí el hecho de que nosotros hayamos observado la forma o la manera en que la competencia electoral cada vez se está ampliando más. Yo creo que el fortalecimiento hoy en día de nuestras instituciones electorales obedece mucho a esta confianza ciudadana, para efectos de que los tribunales y los institutos electorales sigamos siendo, ahora sí, defensores de nuestra democracia. Pero esto también, el que los ciudadanos, partidos políticos, la sociedad civil en su conjunto, medios de comunicación, porque también hacen un gran aporte para efecto de informar lo que estamos haciendo hoy en día. Somos instituciones que fueron creadas por la misma ciudadanía. Creo que el gran aplauso se lo debe de llevar la ciudadanía, la población, porque gracias a ellos es que estamos nosotros formando parte de estas instituciones. Estas instituciones han costado, ¿sí? Y han sido muy cuestionadas hoy en día. Sin embargo, hay que ver que esto ha sido gracias también a que la ciudadanía, a través de los movimientos sociales que se dieron a lo largo de los años 90, pues permitieron transitar a un modelo muy diferente al que existía antes. Creo que este tipo de diálogos, de comunicación, de intercambios, ayudan mucho para poder seguir fortaleciendo el trabajo institucional. Las instituciones electorales, como los, llámese, órganos administrativos o jurisdiccionales, son instituciones muy nobles. Y estamos en un momento en el que necesitamos seguir trabajando de la mano para decirle a la ciudadanía qué importante es
lo que hoy en día se tiene y con lo que se cuenta para seguir fortaleciendo nuestra democracia. Este ejercicio democratizador es muy importante para seguir generando sinergias y proactividad en beneficio de la misma sociedad. Es fundamental lo que podemos hoy en día ir alcanzando, ir construyendo para efectos de establecer que esta participación ciudadana es muy importante en estos momentos a efecto de establecer los grandes desafíos que tenemos hoy en día como dentro de lo que es el Estado democrático de derecho. Es ese el avance y los retos que tenemos para efectos de ir dándole a esta sociedad civil, ¿sí?, los alcances que tiene para efectos de que la misma ciudadanía, ¿sí?, más que un atributo predefinido, yo lo veo así en ese sentido, y finalmente hasta inamovible, pues es una realidad o una práctica que está en permanente construcción. Depende mucho de nosotros en esta evolución, si lo vemos así, de los estados democráticos y que poco a poco ha ido ampliándose a partir del reconocimiento de los derechos individuales, ¿sí?, que se da para que abarquemos estos derechos políticos y más recientemente los derechos sociales incluidos que se dan en el ámbito de la protección y conservación de todo lo que hoy en día nuestra Constitución nos empieza a marcar. Es de verdad que fundamental que logremos esta participación que tenemos hoy en día desde del ámbito de las acciones afirmativas en materia indígena, que como lo señalaba hace un momento, porque es lo que estamos nosotros hoy en día viviendo más en Michoacán, ¿sí?, el cómo se fueron estableciendo en el proceso electoral las candidaturas a través de las acciones afirmativas, que es lo que platicamos a grosso modo, ¿sí?, que es fundamental la manera o la forma en que ha ido construyendo en decisiones jurisdiccionales el andamiaje para que estos grupos también puedan tener una participación mucho mayor para efectos de que alcancen los fines propios de lo que implica la representación política y desde luego que eso en aras de seguirnos fortaleciendo día con día para que alcancemos en este espacio y en este tiempo cada una de las vertientes que nos da el hecho de seguir conociendo los alcances que permitan, sobre todo, atender tan importante tarea que tenemos hoy en día como sociedad. Es fundamental poder dar cuenta de ello y sobre todo seguir permaneciendo en esta unidad fundamental a nuestro trabajo institucional. De verdad que es importante ya para ir cerrando esta invitación que muy gentilmente me hicieron magistrados. De verdad que agradezco de todo corazón y es parte de estas reflexiones que tenemos hoy en día de hasta dónde podemos dar cuenta de la importancia que tenemos como parte de las complicaciones y los obstáculos que se van dando a lo largo precisamente de estas medidas o acciones afirmativas, ¿sí?, que en este sentido se van encontrando a lo largo y ancho de los criterios que vamos adoptando, ¿sí? En ese aspecto, sí es muy importante establecer que como parte de la garantía que se da para que justamente las poblaciones vulneradas históricamente pues tuvieran acceso a estas candidaturas que vivimos en este proceso electoral 2020-2021 y que pues internamente se establecieron, creo que yo, en esa medida, tanto en los partidos políticos, la interpretación que hicimos los tribunales electorales, establecieron en este caso los mecanismos de verificación, ¿sí?, que permitieran armar en primera instancia cómo las personas postuladas pudieran tener este acceso y eso también es importante destacarlo a efecto de seguir afinando desde nuestra propia ley y para evitar que existan interpretaciones distintas que luego los tribunales nos toca establecer los alcances que tiene la norma para efectos de que tratándose, por ejemplo, en el caso indígena, que la reforma que vendrá en su momento, o más bien la redistritación que será a nivel federal,
pues habrá de garantizar en su momento también el tema de los distritos indígenas, que eso también va a ser parte del reconocimiento al hecho de que exista ese equilibrio en la representación que se dé y la cuota migrante, que también veremos en otros estados que se dé en ese sentido para incorporar el elemento que se dé en su momento, para que eso ya le tocará al Instituto Nacional Electoral sobre el mecanismo que puede garantizar en su momento también la calidad de migrante y su participación. Y eso, desde luego, si lo vemos hoy en día, ante la posibilidad que tenemos, también el caso de de los grupos donde tenemos personas con alguna discapacidad, sería otro de los temas que tenemos que ir observando para efectos de seguir garantizando estos ejercicios tan importantes, para efecto de que vayamos viendo los alcances que vamos a tener hoy en día en nuestra sociedad. ¿Sí? Importante, vuelvo a señalar, estos aspectos que se generan, ¿sí? Para efectos de establecer esa marcada preocupación que tenemos hoy en día de que nuestras sentencias sean, yo lo veo de esa manera, se difundan más, se conozcan más. Normalmente nosotros en el tribunal emitimos boletines para que los medios de comunicación conozcan nuestras sentencias, pero también tratamos de que cuando salimos nosotros a sesión pública en nuestras intervenciones, utilicemos un lenguaje que sea entendido. A veces, la verdad, la pasión por los tecnicismos jurídicos y la forma de que queremos nosotros a veces justificar nuestra decisión, pues escapa del sentido común de la población, porque luego llega a haber ocasiones donde nos preguntan, bueno, ¿y qué dijo? O me lo puede explicar en palabras coloquiales o llanas, o de manera más clara. Bueno, entramos a otro ejercicio de explicación que se da para que se conozca esa otra vertiente, ¿sí? En ese conocimiento. Bueno, es de ahí el hecho de que yo quería ir concluyendo mi participación, magistrada. Gracias de verdad. Es muy enriquecedor estos espacios, ¿sí? Contar con su invaluable tiempo, que es para mí un enorme gusto, una satisfacción de verdad tan enriquecedora, el hecho de que pueda estar compartiendo con ustedes este diálogo de lo que implicó para nosotros de una forma que lo vivimos de manera muy particular. Gracias, magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, muchísimas gracias de todo corazón. Igualmente, magistrado Raúl Flores Bernal, que gran amigo, quien tengo un gran afecto, ¿sí? Desde los años que nos tocó al Instituto Electoral del Estado de México, y que desde luego que hagan también patente mi agradecimiento para la magistrada presidenta, Leticia Victoria Tavira, y desde luego para el magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Por favor, si fuera tan gentil, también para que le transmitan mis saludos, y que desde luego también al magistrado Jorge Lucino Escalona, si fuera tan gentil, porque siempre estos espacios me parece son muy significativos y que sobre todo nos permiten intercambiar esos puntos de vista que nos llevan y nos llenan, sobre todo, de esa gran satisfacción que implica el estar en momentos que por alguna razón del destino, y que a veces Dios así lo dispone, nos coloca en momentos que nos lleva a poder enfrentar retos que me parecen muy importantes, y podemos darnos cuenta de la importancia del trabajo que se hace en equipo. De verdad, yo les estoy sumamente agradecidos. Quisiera, de verdad, uno se emociona y diríamos por acá, uno se pica, ¿verdad? Quiere uno continuar y seguir platicando de tantas cosas que se viven. Quisiéramos en poco tiempo decir tanto, pero lo único que sí les puedo asegurar es mi gratitud, mi reconocimiento, mi cariño y afecto para ustedes, magistradas, magistrados, sobre todo el hecho de que estamos en un estado hermano, porque nada más cruzamos, ya cuando digo
ya cruzo por Zitácuaro para estar ya la carretera ya de Lengua de Vaca, ya estoy entrando al Estado de México, o por la autopista, ya nomás digo, ya pasé el kilómetro 168, creo que se llama el restaurante, dije, ya estoy llegando a Tlacomulco, dije, ya vamos iniciando nuestro gusto y el afecto por estar en tierras mexiquenses. Ya, muchas gracias de todo corazón, gracias maestro Cristian Aldrete, y no se diga a mi querido maestro Armando Ramírez Castañeda, que fue también muy amable y muy gentil en brindar este espacio para estar en comunicación y podernos por aquí vincular de manera muy directa con mi querida magistrada Marta Patricia Tobar. Muchísimas gracias, magistrada, y de verdad mi afecto y cariño también, magistrado Raúl Flores. Ya sabe que se le aprecia y se le quiere, y pronto nos esperamos ver aquí en tierras michoacanas, magistrada Marta, de todo corazón, también con mi afecto y mi cariño para usted, magistrada. Agradezco mucho su interés y su tiempo, muy amables. Gracias. Pues muchas gracias, estimado doctor Salvador Alejandro Pérez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, quien bien lo ha expresado, ha hecho una síntesis de este pensum del derecho electoral que también se construye en los escenarios locales, a partir de las problemáticas que se someten a consideración de, desde luego, los institutos, ahora denominados OPLES, y los propios tribunales electorales. Bien ha detallado el ponente del día de hoy, a quien agradecemos desde luego a nombre de la magistrada presidenta, magistrada y magistrados que integramos el Pleno, la historia y el desarrollo institucional y desde luego los avatares y las complejidades que esto ha tenido para bien cumplir con el propósito que nos encomienda la Constitución y la ley. Ha referido desde luego el contexto social, desde luego que no podemos construir ciudadanía sin ciudadanos, democracia sin ciudadanos y sin los espacios de socialización. A veces, también ya lo advirtió, caemos en la tentación de las minorías intensas, profundamente reivindicativas de sus derechos, contestatarias, y que a poco abonan en su cumplimiento de obligaciones. Pero este círculo virtuoso que ya también detalla nuestro ya cerrado, que también detalla el ponente del día de hoy, entre mayor participación ciudadana y fortalecimiento de las instituciones. Desde luego, el tema que toca es muy importante, el tema de las acciones afirmativas, su carácter temporal y su progresividad. Es muy importante todos los ejemplos que nos ha detallado hoy. Nosotros también tenemos, sería muy conveniente que los observatorios pues también los organizáramos a nivel de cancha local, porque tendremos un sinfín de temas que pudiéramos platicar. Aquí también el tema de la representación proporcional, pues un congreso de 75 integrantes, primero el tribunal determina 38 hombres, 37 mujeres, la sala regional se va por 30 al revés, por 37 varones y 38 mujeres, pero la sala superior regresa a los números que fijó el Tribunal Electoral y los ponderó a través del principio democrático, la participación ciudadana, que es la que viene a legitimar esta situación, y el principio de autoorganización de los partidos. Desde luego no resta más que agradecer. Tenemos algunas felicitaciones que desde Lázaro Cárdenas le hacen llegar, magistrado presidente, enhorabuena, y me gustaría saber e invitar a nuestros compañeros, si existe alguna participación, por favor, háganlo saber, es un diálogo entre juristas. Nos dice la licenciada María Guadalupe Espinosa, si nos las permites, magistrado presidente, que te hagamos esta pregunta. Ok. Claro, no, adelante, gracias. Dice la maestra María Guadalupe Espinosa, a nombre incluso de la ponencia del suscrito, ¿qué acciones recomendaría realizar a las autoridades municipales para que la emisión de la convocatoria de elección de representantes indígenas ante los ayuntamientos no transgredan los derechos de esos grupos vulnerables? Y lo explica en el entendido de que no es solamente cumplir con el requisito de emitir la convocatoria como establece la ley, sino tener acceso a una debida democracia participativa. ¿Cómo la ve señor magistrado? Hombre, no, qué buena pregunta, ¿eh? No, excelente.
Precisamente es lo que estamos en estos momentos viviendo aquí en el Estado, precisamente a raíz de estas convocatorias. Algo que ha ayudado mucho en el caso de aquí en el Estado es que el OPLE, el Instituto Electoral de Michoacán, coadyuva en este tipo de ejercicios democráticos porque facilita mucho. El ayuntamiento puede tener alguna dificultad en su momento para tal efecto, pero siempre se busca que el Instituto Electoral coadyuve en esa tarea de lo que sería la consulta previa, libre e informada. Entonces, desde ahí ya hay el hecho de emitir esa convocatoria que se da en el ámbito municipal de acompañamiento. Creo que eso ayudaría mucho para que el Instituto Electoral acompañe, ¿sí? Acá, por el caso de las consultas para el autogobierno, pues es donde se hace todo lo que implica el llevar una difusión amplia por parte del Instituto Electoral, en coadyuvancia en este caso con la comunidad y desde luego invitando al mismo ayuntamiento para dar la difusión correspondiente. Pero aquí lo importante, yo creo que en este caso de las convocatorias municipales, sí ayudaría mucho el hecho de que puedan tener este acompañamiento con el propio Instituto Electoral, sobre todo porque eso ayudaría bastante para amortiguar la presión, porque luego los ayuntamientos tienen mucha presión por las comunidades y eso también como que al tener a un intermediario, ¿sí? Alguien que no está a favor de ningún dios, porque luego se siente de esa manera, ayudaría precisamente para ese ejercicio. Nosotros lo hemos visto acá de esta manera, aunque nada más se pide a veces el auxilio del Instituto Electoral para organizar una elección de esta naturaleza, por ejemplo, en el caso de las jefaturas de tenencia, donde se puede decir que hay como poblaciones indígenas, pero lo que se hace ahí ya no interviene directamente el instituto, digámoslo así, únicamente coadyuva entregándoles el apoyo del material que se requiere, o instrumental, mamparas, por ejemplo, para efectos de que lleven a cabo las elecciones, pero yo creo que eso sí ayudaría mucho. Incluso lo estamos viviendo, vuelvo a señalar, aquí en el Estado, porque se acaba de presentar una iniciativa en el Congreso del Estado a efecto de que el Instituto Electoral de Michoacán coadyuve en la organización de las elecciones de autoridades auxiliares en los municipios, y apenas hace 15 días se presentó esta iniciativa. Y es que es algo que hemos vivido nosotros para efectos de que pueda, dice el legislador, ayude a blindar este tipo de procesos que facilitarían el trabajo de las autoridades municipales. Así es que creo que ese sería uno de los puntos que pudieran ayudar para tal efecto. Muchas gracias, magistrado presidente. Invito desde luego, sigo invitando a si existe alguna otra participación de nuestros compañeros o déjenme ver en el internet, porque luego también ya las redes también son muy activas. Si tenemos alguna otra participación para poder, en su caso, ceder el micrófono al maestro Cristian. No la registro, si alguien, no, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, estimado magistrado, y cedo los micrófonos al maestro Cristian Aldrete para la conclusión y lo conducente. Muchas gracias, maestro Raúl Flores. Pues bien, maestro Salvador Alejandro, no resta más que, si me lo permite, en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, de las y los magistrados que le integran, pues reiterar los agradecimientos que ya le ha hecho extensivo el magistrado Raúl Flores y la magistrada Marta Patricia Tobar, y nos permitimos en este caso, de igual forma, agradecer la moderación de la sesión que tan puntualmente ha realizado el magistrado Raúl. Sin duda una charla sumamente nutrida y más que ejemplificativa. Por cuanto hace a las formalidades de esta actividad, en este momento haremos la entrega al menos virtual, que a la postre, si es que nos lo permite, la haremos llegar en forma física, magistrado, de un reconocimiento que a la letra me permitiré establecerlo, que dice reconocimiento al doctor en Derecho Salvador Alejandro Pérez Contreras por su brillante participación como ponente en la conferencia magistral La democracia participativa y su tutela en el Estado de México, las acciones afirmativas en la justicia electoral, misma que firman
los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. Y pues bien, sin más, a título personal, de nueva cuenta, reitero los agradecimientos y no me resta más que despedir la actividad del día de hoy deseándoles una excelente tarde. Hasta luego. Al contrario, muchísimas gracias, qué amables, de todo corazón, muy gentiles. Y también estaba viendo que estaba también su secretario general de acuerdos, el maestro José Antonio Valadez Martín. Mis saludos también, mi afecto al licenciado José Antonio. Y desde luego también al personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Gracias, compañeros, amigos, todos ustedes también que están acompañándonos en esta transmisión. De todo corazón, muchísimas gracias, les aprecio mucho y de verdad que gracias, magistrados, magistradas, por este espacio que me brindan de todo corazón. Me reitero sus órdenes y agradezco de manera infinita esta amable invitación que tuvieron para su servidor. Gracias, magistrada Marta Padilla, mi afecto, y también para usted, querido magistrado Raúl Flores Bernal, amigo de todo corazón. Desde luego también a su secretario general de acuerdos, maestro Antonio Valadez. Gracias de todo corazón. Muchas gracias a usted. Y me reitero a sus órdenes. Quedamos atentos para la posterior seguimiento a este muy interesante acto del día de hoy. Yo quedo atento. Gracias.